Perfecto. Bien, siendo ya las 20:06, vamos a dar comienzo a esta clase número 7 de heresiología, denominada para nosotros herejías contemporáneas o teologías contemporáneas. También tiene otro nombre este ramo que estamos dando. Después de este paréntesis técnico, vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase de hoy, clase número 7, el Evangelio Social. Vamos a terminar de ver el Evangelio Social, bien breve, y vamos a comenzar a ver el feminismo radical y el feminismo evangélico, porque existe un feminismo evangélico. Bueno, esos son los tres temas que comenzamos a ver la semana pasada: el Evangelio Social, el feminismo radical y el feminismo evangélico. El marco bibliográfico sigue siendo estos 4 libros. Yo estoy terminando de leer les dije ahí al grupo de WhatsApp, ¿cierto?, que les sugería que leyeran este libro. Es muy, pero muy bueno. Wayne Grudem, bueno, uno de mis teólogos preferidos, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo se lo he mandado varias veces, sobre todo si usted quiere conocer qué es el feminismo evangélico, ¿ya? Y estas corrientes, ¿cierto?, que surgen desde Estados Unidos y se van bajando, ¿cierto?, y ya llegaron a nuestro país con algunas ideas medias antibíblicas relacionadas con el feminismo. Este libro también es bueno, El feminismo a través de la historia, porque nos enmarca, ¿cierto?, cómo nace el feminismo y con sus 3 olas. La ola número 1, ola número 2, y hoy día ya estamos en la ola número 3. ¿Ya? El feminismo radical. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque hay muchas cosas que ver. Traté de resumir lo que más pueda, así que espero que lo terminemos, si no, lo terminamos en la próxima clase. El feminismo premoderno o primera ola. ¿Por qué? Porque el feminismo radical es una ala del progresismo. El progresismo ya lo vimos, pero el feminismo radical es una ala del progresismo. El feminismo premoderno o primera ola, porque el feminismo tiene 3 olas, primera, segunda y tercera, ninguna novedad, pero tiene 3 olas. Hoy estamos viviendo la tercera ola. Desde el año 1920-30 comenzó la tercera ola. Bueno, una mirada al problema: la violencia afecta a las mujeres en todo el mundo de muy diferentes maneras durante toda su vida, y no podemos desconocerlo. Aún un breve resumen de muchas partes del mundo presenta una alarmante y depresiva imagen. ¿Cómo se define entonces la violencia contra la mujer? La expresión violencia contra la mujer se refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas del hombre, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Básicamente esto es lo que me pude acordar de cuál es el fin que persigue el feminismo, pero estamos hablando del feminismo radical. Primera hora, siglo XIII. Esta señora Guillermina de Bohemia. La cultura y la educación eran entonces un bien demasiado escaso y, lógicamente, fueron de otra índole las acciones que involucraron a más mujeres y provocaron mayor represión. La relación de las mujeres con numerosas herejías como las milenaristas. Guillermina de Bohemia, a fines del siglo XIII, afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a la mujer y que Eva aún no había sido salvada. Creó una iglesia de mujeres a la que acudían tanto mujeres del pueblo como burguesas y aristócratas. La secta fue denunciada por la Inquisición a comienzos del siglo XIV. María o Guillermina adquirió prestigio como sanadora y hombres y mujeres de la religión acudían a ella. A su alrededor se formó una congregación de personas de toda clase social, campesinos y también miembros de la alta sociedad de aquel entonces. Su finalidad,
o la conclusión de este proceso de la primera ola, se declaró hereje a Guillermina y a sus seguidores. Desterraron, es decir, expulsaron y la llevaron, y sus restos, lamentablemente, mortales, fueron quemados, fueron llevados a la hoguera algunos de sus seguidores. Ella perseguía que las mujeres pudieran tener acceso a la vida espiritual. Me parece correcto hasta aquí, ¿cierto? La primera ola creo que no está muy distante del mensaje del Evangelio, que es lo que dice Génesis. Dice que que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, ¿cierto? A la imagen Dei de Dios. Acordemos cuando vimos teología propia. Nosotros tenemos el Dei de Dios, la imagen de Dios en nosotros. Pero no tan solo el hombre, la mujer también la tiene y tiene que ser cultivada esta Dei de Dios. Y es preocupación de las iglesias locales llegar a esta igualdad, ¿cierto?, respecto a la vida espiritual tanto de hombres como de mujeres. Siglo XVII, en la Francia del siglo XVII, los salones comenzaban sus andaduras como espacio público capaz de generar nuevas normas y valores sociales. En los salones las mujeres tenían una notable presencia y protagonizaron el movimiento literario y social conocido como preciosismo. Las preciosas, que declaran preferir la aristocracia del espíritu a la de la sangre. Revitalizaron la lengua francesa e impusieron nuevos estilos amorosos. Establecieron pues sus normativas en un terreno en el que las mujeres rara vez había decidido. En el fondo lo que hace en el siglo XVII, empieza ya a haber un acercamiento a la cultura hacia la mujer. La mujer empieza a tener un acercamiento a los movimientos literarios, a los movimientos sociales, y empieza a ver, a desplazar un poco o a igualar un poco el protagonismo que tenían los hombres. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿cierto? Porque creo que Dios da dones y talentos tanto a la mujer como al hombre, entendiendo que el hombre es líder y cabeza de su matrimonio, que eso lo vamos a ver al final. La obra del filósofo cartesiano Paulin de la Barre y los movimientos de mujeres y feministas que tuvieron lugar durante la Revolución Francesa como dos momentos clave, teórico uno, práctico el otro, en la articulación del feminismo moderno. Ya entramos en el feminismo moderno. La igualdad de los sexos, publicada en el año 1673 por este señor Paulin de la Barre. Sería la primera obra feminista que se centra explícitamente en fundamentar la demanda de igualdad sexual. Según los eruditos, estaríamos asistiendo a un verdadero cambio en el estatuto epistemológico de la controversia o guerra entre los sexos. La comparación entre el hombre y la mujer abandona en el centro del debate y se hace posible una reflexión sobre la igualdad. Yo creo que hasta aquí seguimos bien. La mujer empieza a tomar a intentar conseguir una igualdad, ¿cierto?, respecto a ciertas esferas de la sociedad. Entendiendo que Dios nos hizo iguales, recalco esto, es necesario que estas cosas, o esta idea, estos movimientos, ¿cierto?, vayan penetrando, ¿cierto?, la sociedad de aquel entonces, la sociedad europea particularmente, y va existiendo una cierta igualdad entre los sexos, tanto de hombre como mujer. Y creo, mi opinión personal, que hasta aquí podríamos pensar que estamos bien. Continuemos. ¿Qué pasa en la Ilustración? La Ilustración afirmaba que todos los hombres nacen libres e iguales y, por tanto, con los mismos derechos, aun cuando las mujeres queden inicialmente fuera del proyecto igualatorio, tal y como sucedió en la susodicha Francia revolucionaria y en todas las democracias del siglo XIX y buena parte del siglo XX. La demanda de universidad que caracteriza a la razón ilustrada puede ser utilizada para irracionalizar sus usos interesados e ilegítimos, en este caso patriarcal. Es decir, ¿qué es lo que hace la Ilustración o la Revolución Francesa? Empieza a existir una demanda por parte de las mujeres
de acceder a la enseñanza superior, de acceder a las universidades. Y me parece que hasta aquí vamos bien. Empieza a existir una búsqueda a los cuatro vientos de la igualdad universal y dejar sin derechos civiles y políticos, o sea, buscar en cierta manera derechos civiles y políticos a todas las mujeres. Porque aquí lo que pasa en la Francia del siglo XIX y XX, empieza a haber una necesidad por parte de la mujer de ocupar cargos públicos, de tener derecho a voto. En la Revolución Francesa veremos aparecer no solo el fuerte protagonismo de las mujeres en los sucesos revolucionarios, sino la aparición de las más contundentes demandas de igualdad sexual. Creo que hasta aquí, según mi opinión, no hay problema. Feminismo decimonónico, esto me gustaría que lo leyeran, el movimiento sufragista, y aquí es lo que yo les decía. Como se señala habitualmente, el capitalismo alteró las relaciones entre los sexos. El nuevo sistema económico incorporó masivamente a las mujeres proletarias al trabajo industrial. Recuerden que la mujer no tenía acceso al trabajo, la mujer era relegada a las tareas domésticas. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento sufragista? Empieza a haber una incorporación del mundo de la mujer al trabajo industrial. Claro, mano de obra más barata y sumisas que los varones, pero en la burguesía, la clase social ascendente, se dio el fenómeno contrario. Las mujeres quedaron enclaustradas en un hogar que era cada vez más símbolo del estatus y éxito laboral del varón. Es decir, en la clase obrera, hombre y mujer iban al trabajo, pero en la clase alta, en la burguesía, la mujer tenía que estar en la casa porque eso le daba estatus a ese hombre. En los Estados Unidos, porque este movimiento traspasa el Atlántico y llega a Estados Unidos. En Estados Unidos el movimiento sufragista estuvo inicialmente muy relacionado con el movimiento abolicionista. Gran número de mujeres unieron sus fuerzas para combatir en la lucha contra la esclavitud y como señal, Sheila Rowontan, no solo aprendieron a organizarse, sino a observar las similitudes de su situación con la de la esclavitud. Y aquí empieza a ver un poquito la igualdad de los derechos civiles, también de movimiento de los negros también. Ahí tiene un papel fundamental la sufragista, ¿cierto?, de Estados Unidos. Pero llegamos al movimiento anarquista. El anarquismo no articuló con tanta precisión teórica como el socialismo la problemática de la igualdad entre los sexos. E incluso cabe destacar que un anarquista de la talla de Pierre Proudhon mantuvo tranquilamente posturas anti-igualitarias extremas. Estas son sus palabras de este señor. Por mi parte, puedo decir que cuando más pienso en ello, menos me explico el destino de la mujer fuera de la familia y el hogar. Cortesana o ama de llave, digo, y no criada. No veo término medio. Sin embargo, el anarquismo contó con numerosas mujeres que contribuyeron a la lucha por la igualdad. Una de las ideas más recurrentes entre las anarquistas, en consonancia con su individualismo, era la de que las mujeres se liberarían gracias a su propia fuerza y esfuerzo individual. Emma Goodman consideraba que la libertad era el principio rector de todo y que las relaciones entre los sexos han de ser absolutamente libres. Y llegamos a la tercera ola. La verdad que lo que rápidamente les pasé era la primera y segunda ola, pero llegamos ahora a la tercera ola, el feminismo radical, y aquí pongan mucha atención. Si nos damos cuenta, hermanos, la mujer desde el siglo III empieza o quiere tener una igualdad en cuanto a su trato en la sociedad, y me parece bien, me parece justo que así sea. Lo que pasa es que en la tercera ola comienzan a haber algunas exageraciones de este movimiento feminista llamada tercera ola. Y esta señora, Simone de Beauvoir, no se despeguen de este nombre, porque esta persona
es la que tiene una relevancia importante en el desarrollo del feminismo en el mundo. Esta señora fue la que con sus obras literarias impulsó, ¿cierto?, la igualdad de sexo, el matrimonio homosexual y un montón de otras cosas más que vamos a ir desarrollando. La obra de Simone de Beauvoir es la referencia fundamental del cambio que se avecina. Tanto su vida como su obra son paradigmáticas de las razones de un nuevo resurgir del movimiento. Porque en los primeros años del siglo XX, el movimiento feminista tiene un declive. Y esta señora, en los años 20 aproximadamente, ¿cierto?, da un impulso al movimiento feminista, tal y como ha contado la propia Simone, hasta que emprendió la redacción del segundo sexo, apenas había sido consciente de sufrir discriminación alguna por el hecho de ser una mujer. La joven filósofa, al igual que su compañero Jean-Paul Sartre, este caballero, ambos inician la contundente respuesta del feminismo contemporáneo a este interrogante. Es la impresionante labor llevada a cabo en los dos tomos del segundo sexo en los años 50 de estos dos, tanto de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre. Estos dos personajes tienen una relevancia importante en el feminismo radical. Al mismo tiempo, fue pionera, constituyendo en un brillante ejemplo de cómo la teoría feminista supone una transformación revolucionaria de nuestra comprensión de la realidad. El feminismo radical se desarrolló, como les decía, de los años 30 en adelante y puso patas arriba tanto la teoría como la práctica feminista y, de paso, la sociedad, que era lo que pretendían. Las radicales consiguieron la famosa revolución de la mujer del siglo XX, cambiando el día a día desde la calle hasta los dormitorios. Estas jóvenes feministas llegaban tremendamente preparadas y armadas de herramientas como el marxismo cultural, el psicoanálisis de Sigmund Freud, el anticolonialismo y otras ideologías, diría yo, para no ser tan pesado, ideas marxistas. Esta última etapa, es decir, la tercera ola, fue la búsqueda de nombrar a Dios como un patriarcado. Aquí comienza el problema, porque se metieron con la religión. Aquí diversos grupos feministas afirman que la Biblia debe ser liberada del odio a la mujer con el cual había sido encarcelada. Y comienzan algunas feministas cristianas a intentar cambiar el sentido amparado por la teología liberal. Recuerden que la teología liberal lo que pregona y el progresismo es que no existe la inerrancia, que la Biblia tiene errores. Ese es el principio fundamental en que se basa el liberalismo teológico y el progresismo. Ojo con eso, mucha atención. Por lo tanto, empiezan a cambiar y a decir que Adán, lo vamos a ver si es que alcanzamos, no fue creado, que Adán fue creado antes de Eva, pero que Adán no tenía un sexo definido. A eso llegan porque no creen en la interpretación literaria de las escrituras, no creen en la interpretación histórico-gramatical, por lo tanto, le dan su propia interpretación estas feministas radicales. Aquí, como les decía, diversos grupos feministas afirman que la Biblia debe ser liberada del odio a la mujer con el cual había sido encarcelada. Se argumenta que la Biblia había sido escrita en un periodo patriarcal de la sociedad judía, por lo que había sido permeada por esa mentalidad, es decir, que los escritos del Antiguo Testamento estaban influenciados no por el Espíritu Santo, sino que influenciados por una sociedad patriarcal. Por lo tanto, los escritos que están ahí, el lugar que Dios le da a la mujer respecto al hombre, no tiene que ver con el deseo de Dios, sino tiene que ver con una influencia del mundo patriarcal en la sociedad, diciendo ellas que tenemos que liberarnos de ese patriarcado.
Una de las afirmaciones que particularmente me asombra, amados hermanos, es su insistencia en llamar a Dios Padre, Madre, Dios. Me acuerdo que tiempo atrás participé en un seminario, en los tantos que he participado sobre este tema, y me llamó la atención que Dios es Padre y Madre a la vez. Y así no restringir con el lenguaje los aspectos femeninos que en su naturaleza Él posee. La verdad es que lo encuentro rayando lo aberrante de indicar que Dios es Padre y Madre para intentar igualar el sexo, para intentar igualar, ¿cierto?, este rol que tiene el hombre y la mujer dentro de la sociedad. Betty Friedan contribuyó a fundar en el año 1966 la que ha llegado a ser una de las organizaciones feministas más poderosas de Estados Unidos y sin duda la máxima representante del feminismo liberal. El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una de desigualdad y no de opresión y explotación, y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. La primera decisión política del feminismo radical fue la de organizarse de forma autónoma, separarse de los varones. Así se constituyó el movimiento de liberación de la mujer. Y ahí empieza el famoso Día de la Mujer. Las feministas radicales fueron tan espectaculares en sus acciones públicas de protesta como en su destreza intelectual o en su nueva manera de hacer política. El interés por la sexualidad es lo que diferencia al feminismo radical o llamado tercera ola, tanto en la primera y segunda ola como de las feministas liberales. Es decir, la diferencia, lo dije yo al principio, la diferencia entre las dos primeras olas que buscaba una igualdad de oportunidades, una igualdad entre los sexos en cuanto a este movimiento que buscaba que la mujer pudiera votar, tuviera votación, la sufragista que se le llama. Este movimiento, ¿cierto?, que buscaba que la mujer tuviera más aceptación laboral, que tuviera más oportunidades en el campo laboral, me parece bien. Pero esta tercera ola, el énfasis es el interés por la sexualidad, es decir, la famosa revolución sexual. Para las radicales no se trata solo de ganar el espacio público, igualdad en el trabajo, la educación o derechos civiles y políticos, sino también es necesario transformar el espacio privado, es decir, cambiar la cama. Ya no necesito un hombre para desarrollarme en la vida, sino que puedo estar con una mujer. Eso es lo que persigue este movimiento radical. Son herederas de la revolución sexual de los años 60, pero desde una actitud crítica. Ya no son las puritanas del siglo XIX, que eran feministas, pero no estaban interesados en cambiar el rol que tiene la mujer dentro del matrimonio, pero tampoco se dejan engañar por la retórica de una revolución sexual que traía carne fresca al mercado del sexo patriarcal, es decir, el abuso del hombre hacia la mujer. Con el eslogan de lo personal es político, las radicales identificaron como centros de la dominación áreas de la vida que hasta entonces se consideraban privadas. ¿Cuál? El matrimonio, la sexualidad dentro del matrimonio. Y revolucionaron la teoría política al analizar las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad. Consideraban que los varones, todos los varones, y no solo una élite, reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal. Las feministas no solo crearon espacios propios para estudiar y organizarse, también desarrollaron una salud y ginecología fuera de las normas del patriarcado, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo y fundaron guarderías, centros para mujeres maltratadas, centros de defensa personal. En cierta manera estoy de acuerdo. Pero este cambio radical, en el sentido que buscaba la igualdad sexual, que el hombre podía, porque recuerden que el hombre siempre ha tenido un predominio lamentable, ha tenido un patriarcado lamentable, ¿cierto?, en la sociedad, pero no mirado desde el punto de vista de Dios, porque el mundo mira el patriarcado
en un abuso exagerado hacia la mujer, con una violencia de género inusitada en nuestra sociedad que no tiene parangones hoy en día. Pero el patriarcado, mirado desde el punto de vista de la Biblia, en cierta manera sí existe, pero el patriarcado, cuando el hombre y la mujer se someten a los preceptos bíblicos, y de eso vamos a hablar la próxima clase. Solamente es un anuncio. ¿Qué hora es, hermanos amados? No estoy tan entusiasmado con este tema. Ya, 5 minutos más. El primer acto que convirtió el movimiento de liberación de la mujer en noticia en Estados Unidos fue en septiembre del año 1968, cuando yo nací, cuando un grupo radical realizó una marcha de protesta contra la celebración del concurso de Miss América. En la manifestación contra la presentación de la mujer como objeto sexual estereotipado, las feministas tiraron cosméticos, zapatos de tacón alto y sujetadores en lo que llamaban un basurero de la libertad. Querían romper con la tradición modelo de feminidad y reivindicar la diversidad de las mujeres y de su cuerpo. Y esto también fue llevado a Europa. Otra campaña espectacular fue la desarrollada, me acuerdo leyendo, en Gran Bretaña, y Alemania en los años 77, 78, por ahí, y en Italia también en los años 78. En los 3 países se organizaron movilizaciones denominadas Reclamar la Noche. ¿Y en qué consistía este movimiento? En marchas nocturnas con antorchas para reivindicar espacios seguros de noche para las mujeres, así como su derecho a la libre movilidad, porque la mujer no podía salir en la noche a los bares porque debía estar enclaustrada en casa. Era el hombre el que tenía estos espacios en los bares, en los prostíbulos. Y lo que hacen, ¿cierto?, estas feministas de estos 3 países, Gran Bretaña, Alemania, Italia, e intentan conseguir que existiera seguridad para que las mujeres también se movilizaran en la noche. La verdad, hermanos, que un poquito esto a veces puede ser muy tedioso esta historia, pero es necesario que la conozcamos para que podamos entender, amados hermanos, cómo el enemigo de Dios, hablando de Satanás, sutilmente toma al hombre pecador y comienza a distorsionar el propósito original de Dios. A diferencia del feminismo histórico, la primera y segunda ola, que cuestionó las prácticas de poder formal discriminatorio de instituciones y de gobierno, sin embargo, el movimiento de liberación de la mujer, la tercera ola, identificó al varón como el opresor, que por tanto estaba en casa y había que destruirlo. La rebelión fue compleja. Todos esos análisis significaban cambios en las relaciones familiares y de pareja. Por eso los grupos también fueron una red de apoyo para las mujeres que comenzaron a cambiar su rol, a cambiar sus familias y sus parejas, a sentirse libres y ejercer como tales. Este enfoque significaba que se entendía que el ejercicio del predominio masculino patriarcal se ubicaba en el hogar y a través de las relaciones estrechas y afectivas de la mujer con su opresor. Es decir, ya no era mi esposo, sino que era mi opresor, era quien me tenía claustrada en mi casa y que yo no podía desarrollarme con libertad, no podía tener espacios. Por lo tanto, se empezaron a ver en los años 60, 70, una masificación de divorcios en los Estados Unidos. La libertad sexual fue el centro del debate. Se desvinculó la maternidad y la procreación de la práctica sexual y ahí se abrió el camino decisivo para las mujeres. El matrimonio se identificó nuevamente como fuente de opresión, pero ya no como había hecho las feministas de la primera y segunda ola, cuestionando las leyes que lo regían, sino como una opresión cotidiana. De tú a tú, entre marido y mujer, el poder masculino fue desafiado en su propia casa. La libertad sexual y la autonomía de las mujeres en las relaciones de pareja fue una de las luchas principales del feminismo radical.
apenas circulaban información sobre educación sexual. La demanda del derecho a la maternidad libre también quedó expresada en términos de maternidad deseada, como pone de manifiesto esta consigna del feminismo radical en Francia: es mucho más placentero estar solas. El feminismo cultural, quiero que lo lean en casa. Ya estamos acercándolos al año 1975. Nacería el feminismo cultural, que cuando se importó de Europa y fue traducido, bueno, se importó de Europa, de estos tres países, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, y fue traducido y asimilado, se convirtió en el feminismo de la diferencia. El respeto a la opción sexual trajo consigo el nacimiento de un feminismo lesbiano con identidad propia. Y aquí está el feminismo, el negro, el feminismo académico, el feminismo latinoamericano y el feminismo árabe. La lucha contra las mujeres que usan estos turbantes. Y aquí nace, ¿cierto?, las feministas de la diferencia, ¿cierto?, en sus comienzos, atacaron el feminismo cultural, atacó tanto al sistema y cultura patriarcal como a las feministas de la igualdad. Cómo se compensaron y cómo comenzaron también a denominar a aquellos que mantenían sus orígenes en la Ilustración. Acuérdense que la Ilustración buscaba simplemente el derecho de sufragio nada más, y se sentían herederas de toda la historia, Revolución Francesa, sufragismo, y lucha por los derechos políticos y sociales, y dijeron: ahora necesitamos un cambio cultural, ya no más patriarcado, liberémonos y podemos ahora amarnos entre nosotras y podemos, ¿cierto?, depender, tenemos derechos sobre nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queramos con aquellos que están, con los fetos en el fondo, y ahí empieza a haber todo este énfasis, ¿cierto?, del aborto libre. Yo quiero dejar hasta acá la clase, porque esto es historia lo que pasamos, y lo que vamos a ver el próximo martes, si Dios lo permite, pero quiero que lean lo que acabamos de pasar, y vamos a ver la próxima clase el feminismo evangélico. Y esta señora tiene esta hermana, ella es hermana en Cristo. Bueno, no sé si es hermana en Cristo, pero lo vamos a ir analizando, ¿ya? El feminismo evangélico. ¿Qué es el feminismo evangélico? ¿Existe hoy en día, en nuestros días? Sí existe, hermanos, sí existe. Y espero en Dios que me podáis entender que lo que pretendemos nosotros como instituto es poner a su disposición información que puede generar algunos contratiempos en sus creencias, pero usted toma la decisión respecto a lo que vamos a ver en el feminismo evangélico. Bien, voy a dejar de compartir para que podamos... Ay, perdónenme, ¿dónde estoy? Ay, Dios mío. Ahí sí. Bien. Entonces, dejo los comentarios abiertos para preguntas y comentarios. Aprovecho de saludarles a aquellos que no he saludado. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Hay mucha pregunta, mucha duda. ¿Cómo cuáles? Es como me siento como que hay dos caras. Ya. Como que todavía, yo sé qué es lo que usted nos quiere decir y yo lo entiendo, pero hoy día, y usted tuvo una vez en una reunión que nosotros tuvimos. Estaban varios de esas. Pues yo soy
yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, pero estoy de acuerdo. Yo fui una mujer sola, tuve que luchar sola, crié hijos sola, pues, y tuve que a veces tener encontronazos con la opinión masculina en contra de, de la forma en que nosotros pues llevamos ese rol. Como usted, hay cientos de mujeres, hay cientos, hermana Marta. Sí. El problema no está ahí, el problema está en que, ¿qué entendemos nosotros por feminismo evangélico? Porque lo que yo enseñé ahora tiene que ver con el feminismo radical, primera, segunda y tercera ola, que es necesario que ustedes la conocieran. Yo lo que les enseñé o lo que transmití hoy día es un resumen de muchísimas horas de lectura, muchísimas, días enteros, no tanto, fines de semana enteros leyendo varios libros para poder condensar estas tres movimientos, estas tres olas en el fondo, o estas tres etapas del movimiento feminismo radical. Y el feminismo evangélico es el que nos interesa a nosotros. Okay. ¿Qué entendemos nosotros? Pero para poder entender qué entendemos nosotros como feminismo evangélico, debíamos entender el origen del feminismo radical. Cómo el feminismo radical ha penetrado los seminarios a lo largo de todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Iglesias históricas. Voy a decir algo que lo quería tocar la próxima clase. Pero el feminismo ha impulsado cambios radicales en las ordenaciones también de pastoras al ministerio. Eso lo podemos conversar con más detalle, pero eso no se veía hasta el año 70, 60, 70, no se veía, ¿cierto?, la ordenación en iglesias históricas, las presbiterianas, las luteranas, las bautistas. Había una, en sus credos, había una claridad en cuanto a los roles en una iglesia local. La esposa del pastor era la esposa del pastor. Sí. Y empezaron a haber ordenaciones femeninas al pastorado. ¿Pero producto de qué? De esta tercera ola. Por eso que era necesario explicarles primera y segunda y tercera ola, que ha permeado, el feminismo radical ha permeado, ¿cierto?, los seminarios, los institutos bíblicos en todo Chile, en gran parte de Chile, el IBN, que es uno de mis referentes, porque yo ahí estudié. Escuché el otro día una conferencia de una hermana que hablaba sobre el feminismo evangélico y hablaba sobre estas cosas, porque el feminismo evangélico, para sustentar sus ideologías, no debe creer en la inerrancia de las escrituras. Y ya ahí caemos en un graso error. Si nosotros no creemos en la inerrancia, en la exactitud del mensaje, podemos inventar cualquier cosa. Porque acuérdense que uno de los pilares del liberalismo y del progresismo es que yo me formo mi propia opinión de la Biblia porque es mi experiencia. Sí. No, pues, es al revés. Es la experiencia de los hombres de la Biblia que fueron inspirados por Dios, que tienen que ser correctamente interpretados y contextualizados al tiempo de hoy. No es al revés la cosa. Entonces, el feminismo evangélico lo que ha hecho es eso, es reinterpretar pasajes como el Génesis, donde las feministas evangélicas dicen que Adán es asexuado, que no es no es masculino, sino que cuando fue hecho Eva, ahí Dios separó los sexos. No me cabe en la cabeza eso. Y así un sinnúmero
de cosas que para poder creer su teología feminista, yo tengo que reinterpretar las escrituras y no darle validez a la inerrancia que tiene las escrituras. Por eso yo no creo en la teología feminista. La mujer tiene un rol fundamental en el hogar, tiene un rol fundamental en la iglesia local, pero el líder de una congregación debe ser bíblico y masculino. Eso es lo que yo veo en las escrituras. Podrán otros pensar distinto, pero yo tengo que enseñar lo que yo veo en las escrituras, lo que yo veo en la doctrina ortodoxa. ¿Me entiendes? Eso es. Y el ojo, el abuso que se ha cometido en algunas iglesias contra la mujer es otro tema. Es otro tema. Bien, hermana Erika, usted levantó la mano y después nuestro pastor José Miguel. Hermana Erika, por favor. Amén. Ay, se me cae el... Bueno, yo la verdad que estos temas son nuevos para mí, pero pienso, o sea, por lo que yo he ido viendo, he ido estudiando, que esto que pasa del feminismo, en primer lugar, como dice, estaba bien, pues, ¿verdad? Porque era una lucha de igualdad, pero no de igualdad de roles. De igualdad de ser, de tú y tú, no. Porque la palabra siempre deja claro que el varón siempre va a ser la cabeza. Muy bien. Pero, entonces, todo esto del feminismo para mí me suena a cuando la mujer, no vamos a poner al hombre, pero la mujer no quiere someterse a una autoridad. Pero el sometimiento que como hija de Dios debemos tener es un sometimiento por amor, en amor, un sometimiento que hace bien. Entonces, cuando la mujer quiere tomar un rol que no está dispuesto por Dios, tristemente, las mujeres, yo lo estoy hablando por lo que he leído, de lo que he visto, de lo que usted nos ha enseñado, ya tristemente quieren sobrepasar un estatuto puesto por Dios, pues, si eso es un estatuto. Así es. Es algo que Él lo ideó, lo dejó así, porque era necesario. Entonces, cuando caemos en eso nosotras, entonces si no respetamos a una autoridad visible, ¿cómo vamos a respetar a nuestro Dios que es invisible? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Él si estamos contraponiendo otra voluntad, pues, terrena? Entonces, si esa voluntad yo lo veo así, el hombre, la mujer siempre quiere mandarse solo, hacer lo que quiera, hacer conforme a sus propios designios. Entonces, por eso después va cayendo en estos tipos de cosas tan horribles, porque al final, a mí me acordaba una palabra que decía, por no haber querido escuchar a la verdad, dice que los dejó nomás que hicieran aberrancia y cosas. Entonces, eso pasa en este día. Y yo como hija de Dios, como mujer de Dios, espero siempre hacer su voluntad. Amén. Es muy llamativo tal vez decir, claro, la mujer nos empoderamos, la mujer tenemos la fuerza, las mujeres sí, tenemos todo eso, hermana, pero si mi valor y mi rol, como dice el pastor, va a transgredir la voluntad de Dios, entonces yo no estoy haciendo plenamente la voluntad de Dios porque Él lo dejó establecido así. Y yo no debo sentirme superior, o sea, inferior por eso. Exacto. Al contrario, porque yo he aprendido que en mi obediencia, en mi sumisión hacia Dios, yo adquiero honra. Amén. Dios ve eso, yo lo he aprendido. Bueno, no todos los hermanos saben tal vez cosas que yo he vivido, pero he aprendido en muchas cosas y en esas cosas es a perdonar,
he aprendido a aceptar la voluntad de Dios sin cuestionarla. Amén. A pesar de muchas cosas, a pesar de mis propias ideas, muchas veces yo lucho conmigo porque digo, no, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser allá? Pero la palabra me va enseñando cada día. Hija, eso es por aquí porque así tiene que ser, y yo, hermano, con el tiempo voy viendo los resultados. Amén. Y si para mí, si Dios lo estableció así, así se queda. Y aunque a veces Gracias, a mí me parezca algo mal, eso es lo que Dios estableció y listo. Así es. Muchísimas gracias por sus palabras y su comentario. Muchas gracias. Pastor José Miguel, por favor. Hola, mis hermanos y pastores, buenas noches. Yo siempre digo que estos temas a veces nos traen graves consecuencias porque todos tenemos diferentes formas o apreciación en cuanto a lo que es el rol de la mujer o el rol de la mujer, del hombre, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es el Evangelio. Pero quiero darle las gracias, hermano Guillermo, no, Alejandro. Alejandro, ya, okay, no hay problema. Alejandro, porque la verdad es que, ¿no es cierto?, para muchos que hemos visto este tema del feminismo dentro de la iglesia, nos sirve para aclarar dudas, ¿no es cierto? Y también nos sirve para tener una panorámica más amplia del tema y agregar también de que se está hablando incluso de una cuarta ola. No sé si usted lo ha escuchado, mi hermano Alejandro. Sí, pero quedémonos con la tercera, o si no vamos a terminar en 2045. Sí, la cuarta ola es muy interesante y es más dañina que la tercera ola. Exacto. Así es que, pero en cuanto a lo que estábamos hablando del rol de la mujer, yo pienso que es importante. Yo siempre defiendo a la mujer. Yo la defiendo porque cuando Dios dice hagamos al hombre a la mujer, es ahí donde a veces se comete un error. Cuando la Biblia nos habla de hagamos al hombre, está hablando del hombre, hablemos varón y hembra, y el hecho los creó con igualdad de condiciones. El problema es que a través del tiempo esto se fue distorsionando y llegamos a lo que estamos llegando ahora en la historia. Y recordemos que Jesús, cuando vino y él predicó, ¿no es cierto?, en la tierra, predicó, ¿no es cierto?, en la tierra de Jerusalén, en Judea, en misma Samaria, es lo que, si analizamos, ¿no es cierto?, un poco el contexto, nos vamos a dar cuenta que él siempre a quienes más se acercaba o quienes más se acercaban a él eran las mujeres. Y es lo que también, bueno, con eso quiso él como restaurar, ¿no es cierto?, esa grandeza que tenía, ¿no es cierto?, el hombre frente a la mujer. Él vino a decir que todos éramos iguales frente a Dios. Y eso en el fondo lo que predica, ¿no es cierto?, lo que predica él y lo que todos nosotros tenemos que predicar, igualdad frente a Dios, en santidad. Ahora, si bien es cierto, ha sido mal interpretada, ¿no es cierto?, a veces por los hombres también, que tienen mucho de culpa en este tema, de la igualdad o la desigualdad, que nosotros como hombres nos queremos sobreponer por sobre, ¿no es cierto?, la mujer, la cual es un error, porque bíblicamente, ¿no es cierto?, sabemos que el hombre y la mujer tienen igualdad de condiciones. Y en cuanto al otro tema de que estaba conversando, ¿no es cierto?, bueno, yo también he sabido históricamente y también pertenezco a la rama, ¿no es cierto?, a la denominación de los bautistas, y actualmente el mismo seminario acá en Chile está, bueno, capacitando jóvenes, ¿no es cierto?, que están 4 o 5 años, que antes no se veía. En el momento cuando uno estudió no se veía muchas damas, muchas mujeres, pero por lo general, bueno, yo no lo he visto en la parte bautista acá en Chile, pero acá se dedican más que nada, cuando salen de su seminario, la mayoría de las chicas, porque son chicas de 26, 27 años que salen, se dedican a la parte de misiones, trabajan mucho en misiones, van a lugares y restauran misiones, y posteriormente ellas se dejan a alguien ahí encargado y van a hacer misiones a otro lado. Yo desconozco un poco el historial en Estados Unidos, la verdad, soy muy honesto en ese sentido, desconozco el historial en Estados Unidos, pero aquí en Chile se ha trabajado así, se ha trabajado con
damas y con las mujeres en ese sentido. Si bien es cierto, se transforman en líderes, ¿no es cierto?, que predican el evangelio. Todavía yo no conozco acá en Chile que sea el nombre de alguna pastora que sea bautista, pero sí misioneras. Misioneras hay muchas jovencitas de 27 hasta los 30 años que van a diferentes partes en Chile y llegan a un lugar determinado, como decía recién, ellas establecen un local, se reúnen y están ahí un tiempo hasta cuando ya la misión se está bien solventada y muchas veces se convierte en iglesia y ellas como que se apartan de ahí, siguen, ¿no es cierto?, el rumbo a otro trabajo. Eso es lo que yo podría decir y estoy muy de acuerdo con respecto al tema, es muy interesante porque están entrando muchas ideologías dentro de las iglesias y como, ¿no es cierto?, también bien ha dicho, lamentablemente muchos pastores, muchos siervos, muchos líderes de las iglesias se están dejando llevar por este tema, no están equiparando la igualdad de condiciones dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando del pastorado femenino por si acaso, sino que estoy hablando de la igualdad de condiciones de poder predicar el evangelio dentro de las iglesias o dentro de campañas evangelísticas o salir a misionar, ¿no es cierto? Debemos tener igualdad de condiciones porque la responsabilidad no es tan solo del hombre de predicar el evangelio, sino también es de la mujer de predicar el evangelio. Eso sería mi aporte. Gracias, Pastor José Alejandro. Miguel. Muchas gracias. Amén. Bien. ¿Algún comentario, Pastor Jorge? Si no, concluimos. ¿O alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Están abiertos los canales? Quiero decir algo, Lisama, si me permite. Sí, por favor, hermana Elizabeth, ya que no estuvo con nosotros, tiene todo el micrófono abierto. Sí, bendito. Es imperativo uno poder estudiar y entender muy bien la historia, que es lo que usted está haciendo, y eso es fantástico. La historia pues es un poco árida, ¿no? Pero es imperativo conocerla para poder entender estos movimientos. En Puerto Rico, este feminismo surgió con la Revolución Industrial y con la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres eran los que trabajaban, la mujer no trabajaba, estaba en la casa cocinando y criando muchachos. Pero cuando surge la Segunda Guerra Mundial, se llevan a los hombres para las guerras, no había quien trabajara en las fábricas, en las industrias, entonces es cuando se ven obligados a buscar las mujeres y emplearlas. Pero ¿qué pasó en las industrias? Las mujeres fueron maltratadas, fueron violadas, fueron asesinadas. Entonces, detrás de todo esto, pues surgen unas mujeres en contra de todo esto para defender derechos, para defender a las mujeres. Entonces, así fue como surgió el feminismo. En este sentido, pues, hubo unas razones lógicas para que surgiera el feminismo. Pero lamentablemente también surgieron mujeres que transgiversaron el tema del feminismo y comenzaron a dañar lo que estas mujeres pioneras era lo que defendían. Y supongo yo que en todos los países pues surgió lo mismo. O sea, hay unas razones para que surge el feminismo, pero siempre hay personas que transgiversan y que dañan estos movimientos. Exacto. Sí, bueno, el abuso del hombre hacia la mujer también lo vamos a ver en la próxima clase, cuál debiera ser el rol del liderazgo en una iglesia local frente al abuso del hombre hacia la mujer. Inclusive a veces se permite porque tiene que estar sumisa al hombre y da lo mismo si le está cascando o no le está pegando, o si está abusando o no está abusando. Yo creo que ahí es donde caemos a veces en el otro extremo. Y eso no es bueno y eso lo vamos a tratar de ver a la luz de las Escrituras. Lisama. Mi hermana Marta. Sí, le quería añadir, ¿verdad? En mi iglesia, en nuestra iglesia, hay una participación mayor de mujeres, reverendas, pastoras, que los hombres.
Y estoy hablando en términos de Puerto Rico, o sea, que está dividido en presbiterio, etcétera, etcétera. Hay una participación para mí, así lo veo yo, de mujeres que de hombres. Bueno, eso también lo vamos a ver, cómo el presbiterianismo en Centroamérica y en Estados Unidos es captado por el feminismo de la tercera ola y se generan, ¿cierto?, este ordenamiento de pastoras femeninas, que a la luz de la Escritura, nos guste o no nos guste, pero no podemos cambiar lo que parece la verdad de las Escrituras. Si yo quiero sustentar el pastorado femenino, tendría que cambiar la verdad de la Biblia, ¿me entiende? O tendría que darle mi propia interpretación para poder sustentar el liderazgo femenino. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. No. Por eso, lean las PPT que yo les mandé, léanlas por favor, porque ahí está algunas palabras en el hebreo que son importantísimas analizar. Ahí yo saqué algunas imágenes de algunas palabras que son, léanlas, analícenlas. Si tienen preguntas, háganlas a mi WhatsApp y las incorporamos a la clase. Por favor, si tienen preguntas relacionadas con esta materia del feminismo, que es candente, trae algunos resquemoles, y yo lo puedo entender, pero a la luz de la Escritura debemos responder con un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Es la Escritura la que se tiene que imponer en nuestras conciencias y en nuestras propias verdades, que a veces son contrarias a la Escritura. Yo puedo estar equivocado, es lo que yo he estudiado en todos mis años respecto a estos movimientos. Entonces, a lo mejor puedo tener una apreciación distinta y a lo mejor usted me puede indicar que no es así, pero veo por los comentarios primarios que están surgiendo que no estoy tan alejado, ¿cierto?, de la verdad bíblica. Así que lea las PPTs que quedan, alcanzamos a ver como 20, quedan unas 20 más, 30 láminas, más las que le voy a agregar con algunas ideas. Léanse el libro del pastor Gruden, que se los mandé al grupo. Son 1069 páginas. Léanselo. Van a quedar increíblemente asombradas y asombrados.